Continuamos con nuestro programa y le damos la palabra al diputado José Luis Sánchez, de PT, González. Amigas y amigos, primero que nada agradecer la invitación de manera muy especial a mi querido amigo Fugio, con el que yo he librado muchas batallas desde muy joven él. Por supuesto que abrazo con cariño al compañero diputado Narro, al que le tengo también un gran afecto y reconocimiento. Y agradezco de manera muy especial al compañero Enrique Oropesa, al compañero Guadalupe Esquivel y a través de ellos a todos los trabajadores ferrocarrileros el tener la oportunidad de dirigirme a ustedes. Debo decirles que hoy por la mañana, 5 de la mañana, regresé de Venezuela. Fuimos una comisión a un congreso antifascista a Venezuela. Y había recibido la invitación para estar presente en este evento y creí que no iba a poder llegar a tiempo, con todo y lo significativo que es para mí este encuentro y esta celebración, la de los ferrocarrileros. Llegué hace rato y lo primero que hice fue sentarme atrás, porque debo de confesarles a ustedes que a mí me gusta hablar casi siempre que tengo oportunidad y de todos los temas, pero este tema me conmueve mucho. Bueno, vamos a ver si puedo articular mi mensaje. Bueno, primero decirles que yo tengo sangre ferrocarrilera. Mi padre, que finalmente se jubiló en los ferrocarriles a raíz ya de la privatización, participó en la huelga de Demetrio Vallejo en 1959. Yo tenía 1 año de nacido. Y fue despedido, al igual que miles de ferrocarrileros. Al tiempo lo reinstalaron. Y yo crecí entre los rieles, los durmientes y el ulular de las locomotoras, y escuchando el grito de los garroteros, vámonos, y crecí jugando entre jugando entre rieles, colgándome de los carros del tren, arrullándome con la lluvia cuando pasaba el tren, escuchando la telenovela de Chucho el Roto y de Felipe Reyes, viendo cómo mi papá, al igual que muchos ferrocarrileros, se levantaba muy temprano para ir al riel porque era operador de vía. Después fue motorista y un tío mío fue luego jefe de vía. El mariachi le decían. Y pude ver el esfuerzo y el trabajo tan duro que hacían los ferrocarrileros bajo el sol inclemente, sacando y poniendo durmientes con un pico y una pala, y apurados por la presión del tren. Y además, pues yo disfrutaba cuando estábamos cerca de las estaciones, porque yo me desplacé en el tren muchos años, desde Guadalajara hasta Benjamín Gil, y nos instalamos en la Bota Sonora, en Plan de Barrancas, bueno, en todo lo que es la ruta del tren. Y mis primeros años los cursé arriba de un furgón,
del ferrocarril. Y ahí vivíamos. Y nos alumbrábamos con bombillas, ustedes recordarán, porque no había luz, con bombillas. Y así fue mi vida. Ahí, siendo niño, pude ver inscripciones que decían viva Demetrio Vallejo, viva Valentín Campa, y exigiendo su libertad. Con el tiempo nosotros nos establecimos en Ixtlán del Río, Nayarit. Mi papá siguió en los ferrocarriles. Querían que estudiáramos nosotros, siguiéramos adelante. Y yo crecí con ese amor por los ferrocarriles y con ese reconocimiento, respeto y admiración hacia los ferrocarrileros. Por eso les decía que cuando llegué y empecé a ver a compañeros que llegaban con el overol de mezclilla y su cachucha, más les falta la matraca a algunos, pues me recordé todos esos tiempos. Y ahorita que proyectaron el documental y vi a alguien posando al frente de una locomotora, yo tenía una foto donde de niño mi papá me colocó al frente de la locomotora y me sacó un flash, una foto. Y pasaron los años y yo empecé a investigar quién era Demetrio Vallejo y quién era Valentín Campa. Mi papá algo me habló, pero no mucho. Y yo ya a lo largo del tiempo y con base en conversaciones e investigaciones me enteré de que Demetrio había sido el gran líder junto con Valentín del movimiento ferrocarrilero del 59 que paralizó el sistema ferroviario nacional y puso en jaque al sistema y hasta el propio gobierno. Y López Mateos, como represión, pues los privó de la libertad, los encarceló por más de 11 años en una de las peores prisiones de México, que era la de Lecumberri, por luchar junto con los trabajadores por mejores condiciones de vida y obviamente por democratizar la vida del sindicato y ser un auténtico, o ser ellos auténticos líderes de los trabajadores. Y quiero contarles que, estando en la universidad, yo estudiaba en Guadalajara, en el ITESO, la carrera de Administración de Empresas, porque mi padre, al igual que todos los trabajadores ferrocarrileros, siempre se preocuparon por sus hijos y eran su vida sus hijos, por eso trabajaban tanto, aun cuando los viernes, sábados era común verlos reunidos jugando baraja, ¿verdad? Y tomándose unas cervecitas también, que era parte de la vida del riel. ¿O miento? ¿Soy en lo correcto o no? Todavía. Y entonces, supe que iba a venir Demetrio Vallejo a Guadalajara y que iba a tener un meeting afuera del hospital del ferrocarril por la calle Washington. Y me salí de la universidad para escuchar a Demetrio Vallejo. Mi primera sorpresa fue que Demetrio es el líder que paralizó el sistema ferroviario nacional y cuyas fotos vi rodeado de soldados cuando lo conducían preso. Era un chaparrito, un hombre bajo de estatura, con una voz delgadita. Y yo decía, este hombre fue el que pudo levantar al gremio ferrocarrilero. Pues sí, ya cuando lo conocí más, me di cuenta de su grandeza, porque la vida quiso y en cierta medida me cumplió un sueño, porque yo admiraba a Demetrio, su lucha valiente, digna, democrática, revolucionaria, en favor de la clase obrera, de los trabajadores, me había impactado fuertemente. Y con el paso del tiempo, yo muy joven, tenía 26 años, fui diputado federal por el PSUM, Partido Socialista Unificado de México. Y también Demetrio Vallejo fue diputado federal. Y fuimos parte de la misma fracción parlamentaria del PSUM. Éramos 12, abriendo brecha para lo que hoy tenemos. Una mayoría calificada, un proceso de cambio y transformación en marcha, pero para que esto se diera, antes se libraron muchos combates, muchas luchas, y hubo mucho sufrimiento y mucho dolor y hasta pérdida de vidas.
Y cuando nos reunimos los diputados, entre ellos Demetrio Vallejo, resultó que el coordinador de nuestro grupo parlamentario, que era Arnoldo Martínez Verdugo, que fue candidato presidencial, nos dice, bueno, pues José Luis y Demetrio van a compartir cubículo, la misma oficina. Eran una oficina para cada dos diputados. Entonces a mí me tocó, por una diosidencia, no coincidencia, diosidencia, compartir oficina con Demetrio Vallejo. Y nos hicimos muy amigos cuando él supo que mi papá había sido ferrocarrilero y además me veía a mí con un gran respeto hacia él. Pues él también se sintió identificado conmigo y hicimos una relación muy estrecha. En ese entonces andaba asesorando a la Cooperativa Pascual, si mal no recuerdo. Y salió él del Lecumberri muy diezmado en su salud por todo el sufrimiento que había tenido. Entonces al año aproximadamente fallece Demetrio Vallejo y le rendimos homenaje en la Cámara de Diputados y yo me quedé solo en mi oficina sin Demetrio, pero con el nombre de Demetrio en el corazón. Y les quiero decir que 2 días antes de que él falleciera, era el mes de diciembre y estaba la discusión de la miscelánea fiscal, y eran alrededor de las 2 de la mañana, y yo me le acerco a Demetrio y le digo, Demetrio, vamos a tomarnos un licuado, te invito a tomarnos un licuado a las 2 de la mañana. Me dice, vamos, compañero, vamos. Agarró su maletincito que traía, y ahí vamos los dos. Y en ese momento me habla el que era el vicecoordinador de nuestro grupo, Jorge Alcocer, y me dice, José Luis, es importante que subas a plantear algo en relación con la miscelánea fiscal. Y escuchó Demetrio y me dijo, vaya, compañero, vaya, otro día nos tomamos el licuado, yo ya me voy a descansar. Eran las 2 de la mañana. Se fue. Ya no regresó más porque falleció y el licuado que quedamos de tomarnos no lo vamos a tomar en el más allá, seguramente, Demetrio y yo. Y a Valentín también lo conocí y fuimos muy amigos. Él fue candidato presidencial independiente, el Partido Comunista Mexicano, y luego formó una coalición de izquierda y lanzó como candidato independiente a Valentín Campa Salazar. No aparecía en las boletas, había que escribir su nombre de Valentín, pero de acuerdo con cálculos extraoficiales sacó más de 1,5 millones de votos Valentín Campa. Y en Tepic, Nayarit, se le organizó un gran mitin promovido por Alejandro Ascón Mercado, que estaba definido en favor de Valentín, al que yo asistí. Yo era casi niño, muy joven en ese entonces, y pude ver por primera vez a Valentín Campa en su calidad de candidato a la presidencia de la República independiente. Luego ya se le otorgó registro al PSUM, al PST y al PRT, entre otros. Pero quien abrió brecha en esa lucha fue Valentín. Entonces Valentín y Demetrio, 2 hombres grandes, gigantes, con una dignidad del tamaño del mundo, que representaron con autenticidad y con valentía y con coraje revolucionario a todos los ferrocarrileros de México, a los cuales hoy les rendimos homenaje. Y les quise hacer esta narrativa para que entiendan que el que se me quiebre la voz no es un acto teatral, ni de dramatismo, ni de impostura. Es algo que me sale del corazón, porque lo siento, porque lo viví, porque lo vi, porque compartí esos sueños y esos ideales. Y por supuesto que yo estoy de acuerdo con sus demandas, con sus reclamos, con su lucha. Y cuando menos todo lo que esté de mi parte, apoyando al diputado Jorge Ortiz, que es el verdadero, digamos, emblema y estandarte de este movimiento, y además un joven valiente y honesto. Hacen bien en tenerle confianza. Él es un joven digno de confianza, porque es vertical y es honesto. Todo lo que podamos hacer
lo haremos. Yo le comentaba hace unos momentos en corto a Fugio que lo primero que tenemos que hacer es una sugerencia, ya ustedes dirán, porque al final de cuentas, ya el daño que les causaron a ustedes nadie lo va a poder reparar, ni con todo el dinero del mundo. Ese daño, el sufrimiento, el viacrucis que se generó, la incertidumbre, el desconcierto, la desesperanza, la tristeza, todo lo que pasó en ese periodo negro de la era neoliberal, en donde uno de los mayores traidores, no solo a la clase trabajadora ferrocarrilera, sino a todo el pueblo, es precisamente Ernesto Zedillo Ponce de León, que además endeudó para siempre a la nación mexicana con el FOBAPROA. La deuda que tiene ese individuo con el pueblo es realmente incalculable e impagable, ¿verdad? Es un traidor a la patria. Y si con alguien tiene deuda este movimiento de la Cuarta Transformación y sus diputados, si es que somos consecuentes, porque hay algunos, y hay que decirlo, que llegan y luego no sienten los problemas del pueblo, no luchan por ellos, ¿verdad? Porque no basta con llegar arropado por los colores de la Cuarta Transformación, PT, Morena, Verde. Es importante asumir un compromiso auténtico, verdadero, ser consecuente y ponerse efectivamente del lado de la gente. Narro es un diputado de eso, es un diputado del pueblo. Por eso esta coincidencia no crean que es forzada, es una coincidencia natural. Y yo le proponía que teníamos que ir a hablar de inmediato con la presidenta de la Comisión de Programación y Presupuesto para una partida de reparación, ¿verdad? Y luego hablar con el coordinador de los diputados de Morena y con todos los coordinadores, ¿verdad? Y hablar, pero no solo la gran comisión ferrocarrilera, sino acompañados por 10, 15, 20 diputados, con la presidenta de la República también. Y nosotros del lado de los trabajadores. Nosotros del lado del pueblo. Eso vamos a reclamar y por eso estamos luchando ya desde ahora. El solo hecho de que ustedes se mantengan organizados a pesar de tantos años transcurridos y que mantengan viva la esperanza, eso nos obliga más a nosotros a ser solidarios con ustedes y a levantar en alto sus banderas. Y nos la vamos a jugar con los ferrocarrileros, con todos ustedes. ¡Viva Demetrio Vallejo! ¡Viva Valentín Campa! ¡Vivan los trabajadores del riel! ¡Viva Jesús García! ¡Viva México!